Lempira, cacique lenca. Fue un capitán de guerra lenca que luchó contra los españoles en 1530. Llamado tradicionalmente como Lempira, nació en 1499, aunque su nombre fuese Erandique, según la probanza de méritos redactada por Rodrigo Ruiz. Fue un capitán de guerra y líder de los lencas que luchó contra los españoles durante la década de 1530. En los documentos escritos durante la conquista española es mencionado con el nombre de el Lempira. Era un cacique de origen lenca, de baja estatura para la media europea de la época y en comparación con la estatura promedio de los lencas en la actualidad. Debió medir entre 1.56 metros. De espalda ancha y de brazos gruesos, era bravo, obstinado, con destacable sentido de liderazgo y astucia. Desde muy joven mostró gran valor. Sentía un amor entrañable por su pueblo, su tierra, sus leyes y sus costumbres. El nombre Lempira, según sostienen Jorge Larde y Larín, proviene de la palabra lempaira, que a su vez procede de dos vocablos de la lengua lenca: de lempa, que significa señor, título de alta dignidad o jerarquía, y de era, que significa cerro o sierra. Así pues, Lempira vendría a significar señor de la sierra o señor del cerro. Lempira fue comisionado por Entépica para que organizara la resistencia a la penetración de las tropas españolas en 1537, teniendo como base el cerro de Cerquín. Cuando los españoles llegaron a Cerquín, Lempira se encontraba luchando contra caciques vecinos, pero debido a esta amenaza, Lempira se alió con el grupo lenca de los Carés y consiguió reunir un ejército de casi 30.000, según algunas fuentes, y de aproximadamente 2.000, según la probanza de méritos de Rodrigo Ruiz y otras fuentes. Procedentes de 200 pueblos, las fortificaciones en los altos de las montañas difícilmente podrían albergar a 30.000 hombres, y reunir un ejército de esa magnitud habría significado una tarea exigente de mucha organización y pensamiento colectivo para los pueblos lencas. El ejército español, compuesto de aproximadamente 80 españoles y entre 1.000 y 3.000 nativos americanos traídos de Guatemala, habría sido con mucha facilidad derrotado por las fuerzas de Lempira. Debido al levantamiento, otros grupos se alzaron también en armas en el valle de Comayagua, en Olancho. Los intentos españoles para derrotarlos, dirigidos por Francisco de Montejo y su lugarteniente Alonso de Cáceres, resultaron infructuosos antes de 1537. En medio de una negociación de paz, Herrera describe a dos hombres a caballo frente a Lempira que portaba una armadura de algodón similar a un cahuipili. Lempira rechaza las proposiciones y uno de los españoles, armado con una arcabuz oculta, le dispara. Lempira fallece y el ejército español en campaña intenta derrotar la fortificación nuevamente. Los lencas se ven sorprendidos por el fallecimiento de su líder. Algunos guerreros descienden el peñón y se ocultan en montañas aledañas para dar un contraataque. Mientras tanto, otros agotados se dan por vencidos. El resto continúa luchando hasta que la fortaleza cae en pocos días.